las causas de la anemia hemolítica. Esperen, están hablando aquí en el chat. Ah, muy bien, muchas gracias, doctor. Listo. Entonces, estos son los rasgos de la clase, nada muy importante. Empezar con la definición. La hemólisis va a ser la destrucción temprana del eritrocito, que esto va a ser, como todos saben, pues antes de que cumpla su vida media, que normalmente sería de 120 días. Para la hemólisis, en este tipo de anemias hemolíticas, vamos a tener que el eritrocito puede vivir en lugar de 120 días, a veces 10, 25 días va a ser el promedio, depende un poco del, o sea, que lo esté molestando, pero pues sí reduce bastante su vida media. Las clasificaciones son varias, cada quien, la verdad es que aquí para que ustedes lo puedan entender y lo puedan clasificar como quieren, no hay ningún problema. Yo ahorita les voy a presentar cómo las clasifico yo, cómo se me hace más fácil, pero para que sepan un poquito de cómo se hace todo esto, podemos clasificarlas de acuerdo al sitio de destrucción, que puede ser intra o extravascular, por la temporalidad. Aquí las agudas, por ejemplo, AJAI, que va a ser lo más común, la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, la autoinmune, y lo crónico, y estamos hablando de cosas generalmente congénitas, que sería, por ejemplo, drepanocitosis, esferocitosis, que son pacientes que hemolizan todo el tiempo. Origen de daño del eritrocito, aquí vamos a tener si el eritrocito es el que está lastimado o si es algo externo al eritrocito lo que está generando la hemólisis, y finalmente si son adquiridas o son congénitas. Hay muchos, pues en alguna bibliografía van a encontrar que generalmente las congénitas van a ser crónicas y el origen del eritrocito, el origen del daño del eritrocito va a ser intrínseco, pero sin embargo conforme van estudiando el tema se van a dar cuenta que no es tanto y que realmente todo puede estar relacionado, todo puede estar, pues todas ellas pueden atravesarse, ¿no? Puede ser que una adquirida perdón, que una congénita sea aguda y que el origen del daño sea extrínseco, entonces realmente como que no hay reglas para las clasificaciones, por eso tienen que saber muy bien de qué estamos hablando. Vamos a platicar entonces primero que nada del sitio de destrucción del eritrocito o los mecanismos de hemólisis. Vamos a tener la intravascular y la extravascular. La intravascular va a ser dentro del torrente sanguíneo, en el vaso, en el vaso sanguíneo, donde vamos a tener la destrucción del eritrocito y es un clínico mucho más agudo y más agresivo, diferente al extravascular, que va a ser la más común, y en esta vamos a tener destrucción por los macrófagos en vaso y en hígado. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita les pongo unos ejemplos, pero las extravasculares, que son las más comunes, ahí vamos a tener las anemias autoinmunes, las hemolíticas autoinmunes, que es lo que más vamos a ver. Aquí está un poquito más, con más tiempo, con más pasos, que es lo que sucede en una hemólisis extravascular. Entonces aquí tenemos su eritrocito, que va a ser destruido por un macrófago. Esto puede ser lo que ya les digo, vaso, puede ser hígado, y vamos a ver cómo se destruye y cómo se rompe en partes el eritrocito. Vamos a tener la parte de las cadenas de globina, la parte, el grupo M, que ya está formado por hierro y por protoporfirina 9. La protoporfirina 9 nos va a dar origen a la bilirrubina indirecta, o bueno, de ahí vamos a tener la bilirrubina indirecta que nos va a dar la ictericia en los pacientes. Y finalmente vamos a tener liberación de hemoglobina libre a sangre periférica, que está en ocasiones, no en ocasiones, está mientras tengamos aptoglobina, se va a pegar a ella. Y después vamos a ver un poquito de la hemólisis intravascular. Bueno, aquí esta es otra imagen que me gusta mucho. Si se digan, esto es prácticamente lo que sucede con todos los órganos o todos los órganos que están involucrados en hemólisis extravascular. Y aquí está la hemólisis intravascular, que igual ahí tienen su eritrocito. Vamos a hacer la hemólisis por dentro del vaso. Este es un poco más agresivo, más rápido, y les digo, el paciente va a tener otros síntomas, otros datos. Va a tener la hemoglobina libre, que rápidamente se va a unir a la aptoglobina. La aptoglobina la vamos a depletar, nos vamos a quedar sin aptoglobina en sangre periférica. Esto va a ser muy clásico, muy típico de los pacientes que hemolizan de manera intravascular, que encontremos la aptoglobina indetectable o muy, muy baja en sangre. El resto de la hemoglobina que ya no encontró aptoglobina para ser unida va a tratar de ser desechada vía renal. Entonces el paciente va a empezar a tener hemoglobinuria, y eventualmente los pacientes que o son cuadros muy agresivos, como una reacción posttransfusional, por ejemplo, una incompatibilidad ABO,
o algo más crónico, van a tener hemosideruria. Esto significa que el paciente va a empezar a perder hierro por orina. Esto de manera crónica nos puede dar incluso deficiencias de hierro. Es importante que recuerden que una vez que el paciente tiene hemosideruria, va a tener pigmentos en la orina. Entonces vamos a empezar a encontrar, los pacientes lo describen como orina, como huella de manzana. Entonces eso también va a ser muy clásico, hemólisis intravascular. Es importante que recuerden dentro de esta clasificación que no son excluyentes una de otra. Podemos tener algunas causas en las que los pacientes tienen hemólisis tanto extra como intravascular al mismo tiempo y los cuadros clínicos se nos van a unir. Aquí vienen sus ejemplos. Entonces, si estamos platicando que las intravasculares son más agresivas, un poquito más rápidas, aquí están las más comunes. Entonces vamos a tener las anemias hemolíticas microangiopáticas, que vamos a tener SHU, y en algunas ocasiones estenosis aórtica severa, reacciones posttransfusionales, aquí por ejemplo serían las incompatibilidades ABO, hemoglobinuria paroxística nocturna y algunas infecciones como Clostridium malaria, que no es lo más común, pero se pudieran ver infección y que son un poco menos agresivas, pero son más comunes, pues, a ver general. Aquí está la anemia. Listo, entonces vamos ahora a platicar un poco de la clínica de los pacientes. Primero vamos a ver la clínica como general, lo que el paciente va a tener, lo que prácticamente todos los pacientes pueden llegar a presentar, que va a ser ictericia, síndrome anémico, pues aquí les puse, me parece que mi paciente está muy cansado, este señor, van a encontrar taquicardia, van a encontrar palidez, cosas generales. Y la mayoría de los pacientes o algunos de los pacientes que tienen su hemólisis intravascular van a tener cambios de coloración en la orina. Y ahora el otro lado, mi lado derecho, van a encontrar algunos datos clínicos que son más específicos. Ustedes se pueden ir guiando por alguna clínica particular para tratar de encontrar la causa de la hemólisis del paciente. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen anemia hemolítica y tienen esplenomegalia, eso es un vaso muy grande. Tienen esplenomegalia, entonces ustedes pueden ir descartando algunas cosas y pueden ir sospechando otras. Por ejemplo, este paciente, bueno, aquí este síntoma que traté de ponerles aquí son los pacientes que hacen piedras en vesícula y normalmente son piedras de color amarillo, o sea, son piedras con pigmento. Aquí abajo tenemos un paciente con dactilitis, esto es inflamación de los dedos de las manos, de los dedos de los pies. Esto es muy, muy clásico de una patología en particular, que si estuviera yo enfrente de ustedes les preguntaría qué se les ocurre. Entonces, si me quieran escribir por ahí. Y por último tenemos aquí trombosis. Entonces, también esto es muy clásico de algunos pacientes que tienen anemia hemolítica, que empiezan a trombosarse y además tienen pancitopenia, y entonces ustedes ya pueden ir sospechando de qué estamos hablando. Okay. A ver, espérenme tantito porque no tengo acceso al chat. No sé si me están escribiendo algo. Denme un segundo. Uy, no. Ya se me fue mi clase. Bueno, no tengo acceso, pero bueno, si no, igual abren su micrófono y me interrumpen. Ya ven que a mí me gusta platicar con ustedes durante la clase. Entonces, bueno, en cuestión de los laboratorios, la verdad nada que no sepan. Son pacientes que tienen anemia, anemias regenerativas. Acuérdense que regenerativo me refiero al porcentaje de reticulocitos, el índice de producción de reticulocitos que va a presentar el paciente. Son anemias regenerativas con más del 2%. En ocasiones, cuando son crónicos, pueden presentar anemias por deficiencia de hierro. Acuérdense que en cuestión de clasificación de la morfología de la anemia, pues la anemia hemolítica no tiene, como que no tienen ninguna restricción. Pueden ser anemias normos, pueden ser anemias micros, incluso pueden ser anemias macros, y esto no significa o no nos guía que sea o no hemolítica. Una elevación muy importante de la elevación importante de la bilirrubina, expensas de bilirrubina indirecta, y una disminución de la aptoglobina, que acuérdense que esto generalmente va a ser asociado a hemólisis intravasculares, sobre todo cuando nos aparece en los laboratorios como no detectado. La aptoglobina no es un estudio que tomemos normalmente, eso lo tomamos en pacientes que estamos sospechando hemólisis y que por algún motivo nos queda la duda,
que no nos queda muy claro, que lo queremos hacer muy evidente, pero es un estudio que hay que pedir de manera muy particular y se tarda, me parece que se está tardando como 24 horas el resultado. La verdad es muy rápido y sí nos da mucha información adicional. Y de este lado, fíjense qué bonito, les puse una atención para ver los retis, entonces vean la cantidad de retis que tengo en ese campo. Este paciente evidentemente tiene una cantidad de retis que es anormal, probablemente algo esté pasando en su cuerpo que la médula está tratando de compensar y tenemos una anemia regenerativa. Aquí también es importante nada más que recuerden que es muy diferente los pacientes que hacen hemólisis aguda que los pacientes que hacen hemólisis de manera crónica en cuestión a la anemia o la profundidad de la anemia. Los pacientes que tienen cuadros agudos van a tener anemias muy agresivas, ¿no? O ayer tenía 14 y hoy amaneció con 8. Diferente a los pacientes que viven con hemólisis crónica, que normalmente si la médula está sana, van a ser capaces de compensarlo y por eso los pacientes con talasemia, por ejemplo, muchas veces viven con 11 de hemoglobina porque son anemias capaces de ser compensadas por su médula, porque claramente los cuadros de hemólisis son menos agresivos y son fáciles de recuperar, digamos. Entonces, algunas veces, y esto es importante, porque nos gusta mucho pensar que todas las anemias hemolíticas son regenerativas, y pues sí, les digo, de acuerdo a lo que vamos a leer y por razones obvias, generalmente si el paciente tiene una médula sana no tendríamos por qué no tener respuesta de reticulocitos. Sin embargo, sí existen hemólisis bien claras en las que los pacientes no elevan retos. Entonces, aquí, por ejemplo, esto está bien claro, ¿no? Si la paciente o el paciente, además de tener hemólisis, tenía una deficiencia de lo que ustedes quieran, es posible que tengan hemólisis sin reticulocitos, ¿ok? Y al revés, a veces tenemos causas de pacientes que tienen reticulocitosis sin tener anemia, bueno, sin tener hemólisis, más bien, sin tener anemia hemolítica. Entonces, también para que ustedes lo vayan identificando, por ejemplo, ¿qué paciente puede hacer reticulocitosis sin hemólisis? A ver, alguien abra su micrófono y platíqueme qué se les ocurre, para que no vea yo que soy la única despierta por aquí. No sé si un sangrado agudo, doctora. Sí, por ejemplo, los pacientes que sangran de manera aguda pueden hacer reticulocitosis sin estar necesariamente hemolizando. Muy bien. Y bueno, por ejemplo, aquí a mí se me ocurre otra. Los pacientes que hacen reticulocitosis sin hemólisis son, por ejemplo, aquellos que tienen deficiencia de hierro y les empiezo a dar hierro. Y entonces la médula de repente tiene muchísimo con qué trabajar y empieza a generar muchos retis. Estos pacientes no necesariamente, no necesariamente están hemolizando, sino que están recuperando y entonces empiezan a generar una gran cantidad de células. Muy bien, muchas gracias. Ahí va. Sí. ¿Y qué vamos a encontrar en el flujo de sangre periférica? Ya ven que a nosotros nos encanta estar viendo la sangre de los pacientes. Podemos encontrar muchas cosas y esto nos puede guiar todavía más a la causa de la hemólisis. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Aquí se los marco. Miren, por ejemplo, en algunos casos podemos tener esferocitos, que son estas células un poco más pequeñas, son eritrocitos, pero son más pequeños y generalmente no encontramos o se pierde su palidez central. Ahí nos podemos dar como una idea que son esferocitos. En estos casos, pues, ¿qué podemos tener? Pues el serocito hereditario sería lo más común, pero lo podemos encontrar como morfología de algunas otras alteraciones. Eliptocitos, que eso es literalmente pues, una alteración en la membrana del eritrocito que lo hace modificar su forma y se llama eliptocitos hereditario. Estomatocitos, que eso realmente no lo vamos a encontrar siempre en hemólisis, pero por ejemplo aquí abajo tienen una sickle cell, un drepanocito. Entonces, si ustedes se acuerdan, y ahorita más adelante les traigo unas fotos en real, pero son estos que parecen como os y son completamente incapaces de deformarse. Entonces, son este tipo de células. Y después vamos a tener los fragmentos. Estos esquistocitos o cascocitos lo van a encontrar como descrito de varias maneras en la literatura, pero es súper importante que lo sepan identificar. También ahorita les traigo una foto para que más o menos se den una idea de cómo se ven. Pero estos fragmentos, y si alguna vez los llegan a ver, es un dato muy importante, es ustedes se tienen que estar imaginando que el paciente está rompiendo sangre dentro dentro del vaso periférico, dentro de la sangre. Entonces, esto es muy agresivo. Estos pacientes generalmente están cursando con una microangiopatía trombótica, como por ejemplo la que veíamos, PTP, SHU,
en algunas ocasiones las válvulas cardíacas como la estenosis aórtica y los pacientes con CID. Que ustedes encuentren esquistocitos en sangre periférica es un dato de alarma. Y después tenemos algunas otras, como por ejemplo las blister cells, que están aquí, que se pueden observar las blister cells en deficiencia de glucosa fosfato deshidrogenasa. Y bueno, va a haber algunas otras ya más raras, pero esto es así como interesante que lo empiecen a conocer. Y que ahorita se los enseño para que vean cómo se ven realmente. Entonces, hasta aquí vamos bien. Esto es lo primero, lo más importante, la definición, un poquito de la clasificación y que ustedes puedan identificar qué tan grave está siendo la hemólisis de acuerdo a si es intra o extravascular y lo que podemos encontrar tanto en la clínica general, la clínica en agudo, algunas cuestiones clínicas más específicas y el prótesis de sangre periférica y los laboratorios generales del paciente. Aquí, por ejemplo, ya no me estoy metiendo tanto en por qué tenemos hiperbilirrubinemia, por qué es indirecta y todo, pero creo que ustedes no necesitan eso, entonces vámonos un poquito más hacia las causas, pues sí, hacia lo que nos puede generar las anemias hemolíticas. Entonces, vamos a clasificar de otra manera, ya que sabemos que puede ser intra o extravascular. Vamos a enfocarnos en las anemias hemolíticas que pueden ser intrínsecas o las que pueden ser extrínsecas. Entonces, generalmente las intrínsecas van a ser hereditarias, pero no todas. Y generalmente las extrínsecas van a ser adquiridas, pero otra vez no todas. Acuérdense que siempre tenemos nuestras, ¿cómo se llama? Excepciones. Entonces, fíjense, aquí me encanta mi eritrocito dañado en el daño intrínseco y les puse un drepanocito y de este lado el eritrocito está completamente normal porque hay algo externo que lo está lastimando. Entonces, las hereditarias, las intrínsecas van a ser hemoglobinopatías, enzimopatías y alteraciones de membrana y las adquiridas, la más común y lo que más vamos a ver va a ser AJAI, que es la anemia hemolítica autoinmune, las microangiopáticas, las macroangiopáticas, que esas generalmente van a ser las de válvula cardíaca, y algunas infecciones, como lo veíamos, malaria. Ok. Ok. Entonces, vamos a platicar primero de las adquiridas, lo que lastiman, las extrínsecas que lastiman al eritrocito sin que el eritrocito esté necesariamente lastimado. Entonces, cuando nosotros estamos abordando un paciente en el que estamos sospechando una anemia hemolítica y que no tiene antecedentes pues no sé, antecedentes sospechosos en los que podamos estar pensando que el paciente tiene una anemia hemolítica congénita o algo intrínseco, entonces de lo primero que hacemos es solicitar un CUM directo. Entonces ustedes se acuerdan que el CUM directo nos va a decir si el paciente realmente tiene anticuerpos pegados a la membrana del eritrocito y que estos se están destruyendo por nuestro propio cuerpo. Entonces, un paciente que tiene el CUM directo positivo nos va a abrir como esta posibilidad a las CUM directo positivo, que generalmente, más bien todas ellas, van a ser anemias hemolíticas de origen inmune. No todas las anemias hemolíticas de origen inmune son iguales. Entonces vamos a tener las autoinmunes, que pueden ser por anticuerpos calientes, las IgG, por anticuerpos fríos, que van a ser las IgM, las asociadas a transfusión, y las asociadas a fármacos, que bueno, estas van a ser un poquito más complicadas, pero bueno, pueden ser por todas estas pueden ser mediadas por cualquiera de estas opciones que les pongo aquí abajo. Puede ser por autoanticuerpos, pueden ser por astenos, pueden ser por complejos inmunes, y esto va a depender del tipo de medicamento, va a depender también del del tiempo de respuesta que va a tener la hemólisis ante lo que sea que esté lastimando o molestando el cuerpo. La diferencia de lo autoinmune, que un día estamos bien y al día siguiente, sin alguna razón, empezamos a destruir nuestra sangre. Entonces, esto creo que es lo más importante, lo que más tienen que acordar, que tienen que llevar. Vamos a ver los anticuerpos, la anemia hemolítica por anticuerpos de autoinmunidad, que va a ser el CUM positivo siempre. Nosotros podemos pedir, cuando pedimos un CUM, que lo mandamos así a banco de sangre, y en banco de sangre nos lo van a reportar positivo, y generalmente, no sé si alguien haya visto cómo lo reportan con cruces. Entonces, estos generalmente son 3 cruces positivos, son unos CUMs positivos bien puestos. Y ya que lo tenemos positivo, pues incluso platicar con banco de sangre, ellos nos ayudan a hacer algo que se llama, pues les pedimos la especificidad de la positividad que tuvo el paciente. Entonces ahí podemos saber si es por anticuerpos calientes o por anticuerpos fríos. Anticuerpos calientes, como platicábamos, son las IgG positivos y anticuerpos fríos son las IgM positivas. Los anticuerpos
algunas ocasiones pueden estar desencadenadas o asociadas a otra enfermedad, como por ejemplo algunos procesos que puede ser que el paciente traiga una LLC de base, por ejemplo, y debute o abra su enfermedad con una high por anticuerpos calientes. Entonces empieza a estudiar, algo llama la atención, el paciente trae muchísimos linfos maduros en la sangre y pum, ¿no? Ahí nos damos cuenta que el paciente no nada más tiene una high, sino que estaba mediado por algo linfoproliferativo de base. Siempre que tenemos una high en la que no encontramos otra causa, descartar que tenga algún otro proceso de autoinmunidad concomitante que también lo esté desencadenando. Y bueno, pues lo que platicábamos de los fármacos, siempre hay que hacer un interrogatorio importante del paciente. Y los cuerpos fríos, que es muchísimo menos importante, que van a ser los IgM, no menos importante, pero menos común, van a ser los IgM positivos. Y estos en algunas ocasiones es importante que recuerden que puede estar asociado a infecciones como sífilis, Steinbach. Y también puede estar asociado a algunos linfoproliferativos, pero no es tan común. Las AJAI por anticuerpos fríos, creo que esto siempre se los platico en clase, pero estos pacientes, la clínica es, es muy característica porque muchas veces son pacientes que, por ejemplo, se exponen al frío, que, no sé, que fueron a ver la nieve, que fueron a esquiar, que lo que ustedes quieran, y el paciente estaba completamente sano y hasta que se el frío es cuando empieza a tener síntomas. Antes no nos hubiéramos dado cuenta. ¿Okay? Eso es interesante, eso es algo que se llama creaglutininas frías. Entonces, aquí fíjense más o menos como pacientes que tienen IgM positiva, estos pacientes cuando los eritrocitos tensan, el cambio de temperatura hacen cosas. Entonces, pues normalmente cuando nosotros hacemos el prótesis de sangre periférica, eh, el, el, los eritrocitos tienden a la aglutinación. Entonces, muchas veces estos pacientes que tienen críos frías o que tienen IgM positiva, podemos hacer el diagnóstico desde la gota en la laminilla. Es súper bonito. Muy bien, adquiridas anemias hemolíticas, perdón, no inmunes. ¿Esto qué significa? Que tienen el CUM directo negativo. Si ustedes están ante un paciente que tiene una hemolisis bien puesta, le toman el CUM, si el CUM está negativo, directamente tienen que pensar que puede ser algo más. Entonces, ¿qué puede ser? Las microangiopáticas. Entonces, fíjense, aquí les enseñé los esquistocitos en dibujo, pero esta es una imagen real de un frotis. Fíjense cómo se ven estos pedazos fragmentados de los eritrocitos. Estos son sus esquistos, los cascotitos. Es súper grave encontrar esto en la sangre. Puede ser un SHU, puede ser una PCT, puede ser HIV. Entonces, cualquier de las opciones, como les digo, pues es algo importante que el paciente hay que manejarlo rápidamente. Lo macroangiopático, que serían, por ejemplo, las cuestiones de las válvulas protésicas, las estenosis y todo esto. ¿Okay? Entonces, en cualquiera de estas vamos a encontrar el DAT negativo, el CUNT negativo, ¿verdad? Y aquí les traigo, se me hace que... Sí, miren qué bonito. Entonces, esto es para que vean realmente cómo nos hablan, cómo nos piden ayuda para este tipo de pacientes. Entonces, es un caso clínico nada más para que se den una idea. Este es un paciente que tenemos actualmente. Nos hablaron hace un par de días, tiene 28 años, está hospitalizado, es su segundo trasplante y lo preparan para el trasplante con ATG. 48 horas post trasplante, un paciente pues, le dio de 28 años, empieza con anuria, tiene anemia importante, tiene, bueno, porque con 10,5 de hemoglobina y le cae 2 gramos de hemoglobina en 24 horas y tiene una trombocitopenia severa, ¿no? El paciente tiene ahora 8,000 plaquetas. En los estudios de extensión, el paciente tiene la DHL elevada y tiene la aptoglobina indetectable. Nos asomamos al microscopio y fíjense, hasta vienen en circulito rojo. ¿Ya vieron estos pedacitos? Este es un paciente real, son exquisitositos, está todo fragmentado. Entonces, este paciente tiene, platíquenme. No, no me quiero ir, quiero que me digan qué tiene. ¿Nadie? ¿Qué se les ocurre? Tiene trombocitopenia, tiene anemia, tiene DHL elevada, tiene la aptoglobina indetectable y tiene esquistocitos en sangre periférica. Acuérdense que no puedo ver el chat, así que por favor abran su micrófono.
Bueno, en este paciente lo que nosotros estamos sospechando es que tiene una microangiopatía trombótica. Entonces, pues bueno, le iniciamos tratamiento complejo. Pero bueno, después lo platicamos si quieres. Ahora voy a platicarles un poco de las congénitas en las que no hay nada externo que lastime al eritrocito, sino que el eritrocito solito está dañado, son problemas intrínsecos. Aquí también traigo un caso clínico. La verdad es que sí me gustan los casos clínicos porque me parece que son la manera más útil, la que ustedes empiezan a familiarizar con estas cosas. Entonces, fíjense, este es un paciente joven, tiene 20 años, viene de Veracruz, desde que está chiquito tiene cuadros de ictericia, se autolimitan. Aquí como antecedente importante ha tenido cálculos biliares, se hizo una CEPRE, ahora tiene una cole y lo mandan a consulta de hematología porque tiene anemia leve y lo ven amarillo. Entonces trae unas bilirrubinas a expensas de indirecta en, no sé, la bilirrubina en 3, a expensas de indirecta en 2 y su anemia leve está en 10,5. A la exploración física lo ven pálido y tiene esplenomegalia. Entonces, así es como más o menos se van a presentar los casos congénitos, las hemoglobinopatías de los pacientes y por eso les digo que no es lo más común. Generalmente estos pacientes no llegan hasta los 20 años sin diagnóstico, pero bueno, sí hay que sospecharlo en algunos de ellos que son, pues que no han sido bien estudiados o que a nadie se le ha ocurrido que pudiera estar pasando. Casi siempre estos pacientes tienen diagnóstico en la infancia. Entonces, fíjense, este paciente que también era real, también vimos el microscopio porque ya ven que eso nos gusta bastante. Eh, Aquí van a ver una blister cell y se le hace un estudio de fragilidad osmótica del eritrocito que sale positivo y vamos a platicar un poquito de las alteraciones de membrana que pueden lastimar a los eritrocitos. Entonces aquí les pongo, esto es normalmente lo que debería de pasar en la membrana del eritrocito. Tenemos un chorro de proteínas que están interactuando entre ellas, la anquilina, alfa-espectrina, la beta, la proteína 4.1, las glicoporinas. Entonces todo esto va a trabajar como pues en conjunto, como si fuera una máquina bien hecha, para que el eritrocito tenga adecuada elasticidad y pueda ser capaz de pasar por sitios muy pequeños y después regresar a su forma normal. Esto le va a dar la elasticidad que necesita para poder llevar el oxígeno a todos lados. Entonces, ¿qué sucede cuando un eritrocito está lastimado? Cuando alguno de estas, de las que sea, cuando alguna de estas piezas se altera. Entonces vamos a perder la elasticidad del eritrocito y cuando pase por sitios poco amigables y no sea capaz de recuperar su elasticidad, pues el eritrocito se va a romper. Y aquí es donde va a empezar el cuadro de hemólisis. Como se pueden imaginar, a diferencia de las causas que acabamos de platicar, por ejemplo, la PTC, la anemia hemolítica, la incompatibilidad de grupo, todas esas cosas pues son hemólisis graves, son hemólisis agresivas y pues masivas. Este tipo de pacientes que viven con hemólisis crónica, pues están rompiendo poquito, 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 y la médula lo compensa, pero aún así el paciente empieza a tener datos clínicos que le hacen daño. Por ejemplo, lo veíamos ahorita en la clínica, empiezan a tener piedras en la vesícula, pueden hacer, por ejemplo, úlceras en las piernas. No sé si alguien sabe por qué hay pacientes que me hacen úlceras en las piernas o pueden ir buscando para ahorita que lleguemos a ese tema. Entonces, eso es también interesante, ¿okay? Que los pacientes con este tipo de enfermedades tienen otra clínica, no necesariamente van a llegar tan agresivos con síndrome anémico tan bien puesto. Entonces, aquí está la primera, es la esferocitosis, es la más común. Vamos a tener que es una alteración autosómico dominante. Podemos tener un defecto en cualquiera de las proteínas de la membrana que nos va a generar esferocitosis en el paciente. El diagnóstico es con un test de fragilidad osmótica, que es el que les acabo de presentar en el caso clínico, y en algunas ocasiones se puede hacer también por citometría, que es un poco más nuevo, pero la verdad es que el test de fragilidad osmótica es suficiente para poder hacer el diagnóstico. Y entonces, si se fijan, aquí van a ver cómo tienen la alteración de la membrana. Este es un eritrocito normal, bicóncavo, que va a tener flexibilidad, que va a ser, que se puede deformar y elástico. Y después el eritrocito muy redondo, el esferocito que pierde como esta palidez central, que pierde su forma. Aquí les pongo la cantidad, este es nada más para que vean que no todas las esferocitosis son iguales, no tienen que saber nada de eso, la verdad es que yo tampoco lo conozco tanto, es imposible saber todo esto, pero es para que vean más o menos la cantidad de mutaciones que puede tener el eritrocito
que lo van a dañar y lo van a formar o lo van a volver un esferocito. Entonces, pues no siempre tienen la misma mutación, vamos a tener muchas opciones. Aquí, miren, este es un prótesis de sangre periférica real de un paciente con esferocitosis. Si se fijan, ninguno de sus eritrocitos o prácticamente ninguno tiene palidez central. Todos se ven así chiquitos, todos se ven del mismo tono. Entonces, este paciente, y sí se ven súper redonditos. Están muy bonitos, pero no funcionan. Entonces, vamos, pues bueno, más o menos así lo verían en la sangre periférica. A veces no es tan fácil diagnosticarlos por sangre periférica porque no todos tenemos tan buen ojo. La verdad es que a veces sí es complicado, pero bueno, si lo estás sospechando, a veces sí lo puedes identificar. Aquí hay otra alteración de la membrana del eritrocito. Fíjense, estos pacientes, el eritrocito en lugar de redondo se vuelve pues, elíptico y la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos, pero también podemos tener algunos casos con anemia hemolítica leve. Y ahora vamos a platicar de enzimopatías. Si ustedes se meten en defectos de la membrana del eritrocito, van a encontrar muchas más. La verdad es que me traje nada más como las más comunes. No me parece necesario que sepan todas las opciones que hay, sobre todo para una clase de 1 hora donde pudiéramos platicar de PTT, exclusivamente de PTT 1 hora. Entonces vamos a dar así como nada más algunas cosillas generales. Vamos a platicar de las enzimopatías. Esta me gusta muchísimo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la más común. Es una alteración ligada al X. Aquí les pongo el problema realmente. Vamos a tener una disminución en la producción. No tengo cómo señalarles, pero bueno, vamos a tener una disminución en la producción de NADPH. Esto nos va a disminuir la glutatión y a la larga esto va a hacer que el eritrocito sea más susceptible al estrés oxidativo. Entonces, cuando nosotros tenemos algún estrés oxidativo que molesta al eritrocito, por ejemplo, algunos medicamentos, algunos alimentos, algunas infecciones, el eritrocito se va a romper. ¿Esto qué significa? Que en un día normal, el paciente que no está expuesto a estrés oxidativo adicional no va a estar hemolizando. Entonces, estos pacientes tienen cuadros agudos de hemólisis. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Algo me molesta y pum, hacen unos cuadros muy agresivos de hemólisis. Aquí fíjense, esto es, bueno, del lado derecho tienen la clasificación. La verdad es que pues no es tan relevante tampoco que lo sepan, pero hay muchos tipos dependiendo, algo como pues como cuando clasificamos a los pacientes con hemofilia, ¿no? Que tanta deficiencia de factor tiene el paciente, de acuerdo, va a darnos la clínica. Entonces aquí también un poquito. Entonces podemos clasificarlo. Pero miren, más interesante que la clasificación van a tener los brotes de sangre periférica. Entonces de este lado no son esquistocitos y si se fijan, sí son muy diferentes. Los cascocitos, los esquistocitos se ven fragmentados, esos se ven completamente rotos. Y aquí la diferencia, las white cells parecen galletas mordidas. ¿Qué sucede? Entonces vamos a tener que cuando el eritrocito se expone al estrés oxidativo, se va a desnaturalizar la hemoglobina y se va como hacia un lado del eritrocito, digamos como que, pues no sé, escoge como un lado. Y cuando pasa por el vaso del eritrocito, los macrófagos en el vaso van a tratar de detenerlo y como que le dan una mordida. En algunas ocasiones se destruye por completo, pero en algunas ocasiones sale a sangre periférica y somos capaces de verlo. Obviamente estas white cells no van a vivir mucho, eventualmente van a hemolizarse, van a destruirse. Entonces, pues por ahí vamos a tener la hemólisis de los pacientes. Y aquí abajo van a tener los cuerpos de Heinz, que son una tinción especial, y aquí vamos a ver justamente lo que les decía de la metahemoglobina, la hemoglobina desnaturalizada que se empieza a poner como del mismo lado. Entonces, si se fijan, son estos puntitos azules bueno, que vemos aquí como en un extremo del eritrocito, y eso cuando pasa en el vaso va a ser lo que va a morder. Y así se ven. Aquí vamos a tener las opciones o algunas de los medicamentos que van a lastimar más al eritrocito, lo que está más estudiado. Entonces, por ejemplo, está muy estudiado que la rasburicasa puede desencadenar eventos hemolíticos en pacientes con deficiencia de glucosa isosato, pero no tenemos rasburicasa en México, entonces pues realmente ese no es el que nos importa más. Pero fíjense, cosas tan sencillas como el acetaminofén, aunque es raro, pudiera pasar, pero aquí de las más comunes son la cloroquina, la dapsona, la primaquina. Estos pacientes sí van a ser muy susceptibles a este tipo de medicamento. Algunas infecciones, que eso es más común, y todavía, pues aquí es lo que está descrito, los pacientes con favismo, que comen habas y hacen hemólisis.
Seguramente ya también alguna vez les he platicado que en alguna ocasión vimos un paciente con una deficiencia de glucosa 6-fosfato que llegó con un cuadro agudo de hemólisis después de comer tacos al pastor. Entonces, pues resulta que el achiote con el que se prepara la carne puede generar o puede desencadenar eventos de hemólisis. Este es un cuadro para que se acuerden de todo. La verdad me parece bastante útil. Aquí viene absolutamente todo, ¿no? Desde el medicamento, las infecciones, las habas, la destrucción de los eritrocitos. Aquí hay una bite cell, están ahí mordidas. Entonces, me gusta bastante. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr controlar a estos pacientes? Pues realmente lo único que se les recomienda es, obviamente, hacer el diagnóstico. Muchos de estos pacientes viven sin diagnóstico. Y la otra es, pues, evitar medicamentos y si hay, pues, el paciente se infecta o lo que sea, pues, estar ahí en contacto con su médico. Para el diagnóstico, es súper importante no hacer el diagnóstico, no hacer la cuantificación de los niveles de G6PD en el evento agudo, porque en ese momento la médula va a empezar a trabajar y entonces tenemos muchísimos retis y los retis nos van a dar un falso negativo a la hora de hacer la cuenta de G6PD. Puede ser que tome en cuenta, más bien va a tomar en cuenta la G6PD que traen los retis y eso realmente no, pues no nos va a dar el diagnóstico real. O muchas veces, si estos pacientes se llegaran a transfundir, pues obviamente ahí vamos a cuantificar G6PD que no es propio del paciente. Entonces, se recomienda que después de cuadro agudo, la cuantificación se debe hacer un par de meses después, cuando ya el paciente ha recuperado su hematopoiesis normal. Aquí hay otra alteración que no es tan común, yo nunca la he visto, pero se supone que es de las segundas o la tercera más común, es la deficiencia de PK. Vamos a ver así las células en el microscopio, se ven como erizos, son poiquilocitos, se llaman, y vamos a tener alteraciones que disminuyen la ATP. Y ya, vamos ahora a platicar un poquito de hemoglobinopatías, que nos queda poquito tiempo. Este es un frotis real de un paciente que tiene drepanocitosis. Entonces, si se fijan, estos me parecen lombrices, pero son sickle cells, son drepanocitos, se llaman. Entonces, ustedes saben que normalmente esta enfermedad surge como un rasgo para proteger a los pacientes de algunas infecciones de transmisión por mosquito. Entonces, por eso lo vamos a encontrar en ciertos países más que en otros, en ciertas regiones más que en otros. Es algo que vemos mucho más en los pacientes de origen africano. Es de autosómico recesivo. Actualmente, pues ya lo podemos encontrar prácticamente en cualquier lugar, pero la verdad es que aquí en México no es algo que veamos comúnmente. Va a ser una mutación puntual en un gen. Eh, de hecho, pues en el gen 11 vamos a tener ahí una alteración de una beta-globina y donde la hemoglobina A se va a volver hemoglobina S. La hemoglobina S es de sickle cell y va a ser la hemoglobina alterada. Y entonces aquí también del lado derecho pueden ver las alteraciones en la forma de los eritrocitos. Podemos, igual que en todas las alteraciones congénitas, podemos tener un rasgo, podemos tener algo, pues una enfermedad abierta. Entonces los pacientes heterocigotos no van a presentar síntomas y los pacientes homocigotos sí van a presentar síntomas. Aquí los pacientes con rasgos son aquellos que se benefician de, pues más bien son aquellos que van a tener la protección, nada más, sin tener eventos secundarios o datos clínicos del problema. Aquí está, estos pacientes que hacen a la clínica, ellos son bien especiales, aunque sí van a tener cuadros de hemólisis y por eso van a tener anemia. También es importante que recuerden que este tipo de células, como con esa forma, van a poder tener, más bien van a generar crisis de dolor, se van a atorar, entonces dan cuadros vasooclusivos, como si tuviera, por ejemplo, el paciente puede llegar con dolor en el pecho, como si estuviera infartando, y lo que pasa es que está teniendo un cuadro vasooclusivo, un cuadro de dolor por una drepanocitosis. Pueden ser desencadenados por muchas cosas, por ejemplo, en estos pacientes el filgrastim que nosotros usamos mucho para movilizar a los pacientes de trasplante de médula ósea o para recuperar a los pacientes después de una quimioterapia puede desencadenar crisis de dolor en este grupo de pacientes. Aquí están las crisis vasoclusivas, que generalmente les digo puede ser lo más común son cuadros de crisis como angina de pecho.
pero pueden tener otro tipo de clínica, por ejemplo, el secuestro esplénico, pueden hacer crisis aplásicas. Generalmente estos pacientes tienen infartos esplénicos que eventualmente los llevan a aplasias no, asplenias funcionales, perdón. Esto quiere decir que aunque el paciente tiene vasos, su vaso ya no sirve, entonces son pacientes que se tienen que tratar como si estuvieran esplenectomizados en cuestión de, pues en cuestión de vacunas y en cuestión de prevención de infecciones, sobre todo por encapsulados. Este paciente, fíjense, este es una dactilitis real. Incluso si se fijan, ven pues el cuadro, no sé, la edad del niño. Es un paciente chiquito y desde ese momento debemos estar sospechando de este tipo de enfermedades congénitas que molestan desde la infancia. Está descrito, nada más ahí como para que sepan, está descrito los primeros cuadros de dactilitis, más o menos, pues por ahí después de los 6 meses de edad, que es cuando dejamos de tener hemoglobina fetal. Entonces, el paciente empieza a tener cuadros clínicos importantes. Aquí, pues fíjense, en estos pacientes, aquí lo que se señala son algunas inclusiones que podemos ver en pacientes que no tienen vaso. Entonces, ya que el paciente tiene asplenia funcional, como ahorita lo platicábamos, podemos ver estas inclusiones en sus células rojas. El tratamiento de estos pacientes, la verdad es que es un poquito complicado, pero sí, pues se ha descrito trasplante de médula ósea para curarlos, hidroxiurea, que pues a diferencia de ustedes han visto que la usamos para pacientes, por ejemplo, con neoplasias mieloproliferativas como fitorreductor, en estos pacientes la hidrea va a funcionar porque nos va a ayudar a producir un poquito más de hemoglobina F. Entonces el paciente va a mejorar sus crisis de dolor, va a mejorar la oxigenación pues, de su cuerpo. Entonces puede ser que, no puede ser que está escrito que les funciona. Y pues actualmente existe esta cosa que se llama Voxelotor, que no tenemos en México y realmente pues no es algo que se utilice tanto. Les digo, por suerte aquí no tenemos una gran incidencia de drepanocitosis, pero es un medicamento que nos va a ayudar a, a que no se altere la forma del eritrocito. No funciona por completo, pero sí hay ayuda, mejora los niveles de hemoglobina y sin embargo no va a ayudar a los pacientes a controlar las crisis de dolor, que por ejemplo la hidrea sí. Entonces, bueno, pues son algunas de las opciones terapéuticas que tenemos. También este es el mecanismo de acción del Voxelotor. Y vamos a platicar finalmente de algunas hemoglobinopatías, que estas sí las vamos a tener más comúnmente en México. Vamos a hablar nada más, bueno, esta hemoglobinopatía más que por, pues vamos a platicar aquí que esto es algo, una alteración cuantitativa, las talasemias, ¿no? A diferencia de la drepanocitosis, que va a ser algo cualitativo, las talasemias van a ser cuantitativas porque vamos a tener deficiencia o disminución en las cadenas ya sea alfa o beta de la globina y vamos a tener problemas para la formación del grupo. Entonces, no me voy a meter mucho, otra vez la verdad es que platicar de talasemias nos podríamos llevar toda una hora, pero que ustedes recuerden que los pacientes que tienen talasemia están constantemente hemolizando ahí de talasemias a talasemias, ¿no? Normalmente aquí en México lo que vamos a ver son rasgos talasémicos, que eso pues ni siquiera le hace daño al paciente, pero recordar que son pacientes que viven más o menos con 11 de hemoglobina, volumen corpuscular muy bajo, que no es una deficiencia de hierro, que tienen antecedente que el papá o lo que ustedes quieran también tenía, el papá, el abuelo cursaba también con una anemia que no le hacía absolutamente nada, volúmenes corpusculares muy bajos, se pueden hacer los estudios diagnósticos con el electroforesis de hemoglobina y les digo, realmente estos pacientes no les hacemos mucho siempre y cuando sean nada más rasgos talasémicos. Claro que vamos a encontrar pacientes con talasemias diferentes, con grados mayores de deficiencia, y esos pacientes se tratan diferentes, pero lo que van a ver en un día a día y que no se les debe de escapar es que estos pacientes no se deben de transfundir de hierro, por ejemplo, bueno, no se deben de infundir con hierro, no debemos de darle hierro oral, no lo debemos de estar suplementando porque realmente no son deficiencias de hierro, sino son pacientes con talasemia. Entonces, se me hace que hasta aquí me voy a quedar yo. Muy bien. Y aquí les regalo una tablita de todo lo que estuvimos platicando, pero creo que aquí lo pueden englobar un poquito más fácil. No es todo lo que tienen que saber, pero sí es como de lo más fácil. Miren, hay adquiridas, congénitas. En las adquiridas la más importante es AHAI, que es la que tienen que saber, que es la del DAT positivo o la CUM positivo. Miren, aquí está DAT, es CUM, CUM. Las microangiopáticas, que son las de los histocitos, es el paciente del cuadro clínico que les conté del paciente del trasplante renal.
algunas por infecciones, que no es lo más común, y las hereditarias, que las enzimopatías, la que tienen que saber es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y hemoglobinopatías, que serían la drepanocitosis y la talasemia. ¿Dudas? Hola, doctora, no sé si me escucha.